kioscos, letreros, tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Bit a Bit. Tendencias, tecnología y actualidad. Con Guillermo Tomoyose, todos los martes a las 18 horas por Radio Trend Topic. Bit a Bit Radio, este programa que sale todos los martes de 18 a 19 aquí en radiotrendtopic.com.ar. Nos pueden escuchar a través del sitio web de la radio y también nos pueden ver porque tienen el canal de YouTube donde pueden ver esta transmisión, la pueden oír, la pueden ver, y aquí hablamos sobre actualidad, sobre tecnología y también sobre cultura Nikkei, sobre todo lo que nos interesa de la cultura japonesa aquí desde la Argentina, con sus tradiciones, con sus hábitos, con sus historias. Y esta vez en este programa tenemos la oportunidad de estar hablando con Malena Higashi. Es nuestra especialista en ceremonia del té, maestra de Chado, que es el camino del té, lo que en Occidente, lo que usualmente conocemos como ceremonia del té. Pero ella también es autora, es escritora, periodista, licenciada en letras. Tiene un newsletter, un Japón propio, que es donde va contando distintas historias sobre la cultura Nikkei, sobre la historia de Japón, aquí en Argentina. ¿Cómo es para vos, Vale, tu Japón propio? ¿Cómo fue ese recorrido? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero siempre vamos de lo amplio a lo más específico. ¿Cómo es tu Japón propio? Bueno, mi Japón propio en realidad no tiene límites, ¿no? No podría decir llega hasta acá o tiene esta forma. Justamente mi proyecto, que tomó varias formas, ¿no? En un momento fue una serie de entrevistas que fui haciendo a distintos actores, digamos, del campo cultural acá en Argentina, particularmente vinculados a Japón o a la cultura Nikkei. También es una newsletter, pero yo diría que es como mi proyecto más personal, ¿no? Y un poco el nombre o bueno, la razón de ese nombre que elegí es que yo me daba cuenta que Japón es cierto que está muy de moda, no solo en los últimos años, ya desde hace mucho tiempo, pero que hay muchos Japones diferentes y que cada uno va armando, ¿no? Con sus intereses personales, con sus recorridos, con sus propios gustos, uno que es para uno mismo, digamos, no sé cómo decirlo, y que es muy singular, ¿no? Y yo hace muchos años que doy talleres de cultura japonesa, también de literatura, bueno, talleres teóricos de ceremonia de té, y me fui dando cuenta de eso, la singularidad que cada persona traía en sus recorridos, en sus entramados, en sus búsquedas vinculadas a Japón, era muy singular. Entonces, la idea para mí era esa, ¿no? Como que en cada clase que yo daba o en cada taller o incluso en la lectura de las cosas que escribo, como que cada uno vaya tramando su Japón propio. Bien. Entonces, Y justamente en el libro mencionás, haces un primer episodio, estamos hablando del libro El viento entre los pinos. Es tu primer libro, es sí, tu primer libro publicado, sí. donde contás un poco la historia, tu recorrido en la introducción y en el desarrollo de tu conocimiento y de tu aprendizaje en la ceremonia del té, en el camino del té, el Chado. Sí. Ahí mencionás y decís, bueno, soy una Nikkei de cuarta generación, tu bisabuela había nacido en Japón, pero después toda tu familia nació aquí en la Argentina. Sí.
la presencia de la cultura japonesa, de los hábitos, de las costumbres, ¿siempre estuvieron presentes? ¿En qué nivel de intensidad? ¿En qué momento? Porque esto de ser una especialista, una maestra de Chado, te llegó en la adultez. Sí. ¿Cómo fue ese recorrido hasta ese momento? Bueno, la presencia estuvo siempre, ¿no? Porque tiene que ver con la crianza y tiene que ver con una forma de ver el mundo. Tu Japón personal. Exacto. El tema es para mí, creo que en cada Nikkei, o por lo menos en muchas conversaciones con otros colegas y amigos Nikkei que tengo, es que ese darse cuenta de la singularidad que es venir de una familia japonesa o ser criado de alguna forma japonesa, te das cuenta cuando sos más grande en realidad. Cuando sos chico no lo notás. Y quizás sí está esta cuestión física, ¿no? De, la china, la japo, los ojos rasgados, sí, la comida o los hábitos. Sobre todo en mi época, que bueno, cuando yo era chica no había tanta inmigración. Por ejemplo, ahora hay mucha inmigración coreana. No había tanta inmigración asiática cuando yo era chica. Entonces, de verdad, yo en la escuela, yo iba a un colegio privado, pero éramos 3 divisiones y yo era la única asiática, digamos. Ahora creo que es mucho más común, digo, en Buenos Aires por lo menos, que es la ciudad que yo conozco, pero en ese momento quizás no. Y ¿sentías como que tenías una cierta resistencia? O, un poco sí. Un poco sí, porque uno... por la adolescencia, la rebeldía y sí, uno quiere pertenecer, ¿viste? Yo era muy anglófila de chica, como me gustaba mucho la cultura británica, de hecho estudiaba idiomas, yo era muy nerd del inglés y en el 4º año me gané una beca para ir a estudiar a Inglaterra, inglés, ¿no? Y claro, me di cuenta que siempre me gustaron mucho las culturas y nunca le había prestado tanta atención a la cultura japonesa, pero sí me empecé a dar cuenta que mucha gente me lo señalaba, ¿no? Pero vos nunca fuiste a Japón, me decían, y yo, no, la verdad que no, por ahora no me interesa. Y si fue más, me parece que en la época ya de estar en la facultad, en que dije, bueno, voy a anotarme en un curso de japonés, me gustaría aprender un poco más. Y a medida que me iba metiendo en la lengua, no avancé mucho realmente, pero conocí gente muy valiosa en ese momento, me empecé a interiorizar cada vez más. Bueno, yo tuve mucho contacto con la ceremonia del té muy chica, la retomé más de grande, pero había todo, yo diría como una atmósfera japonesa Nikkei, y sobre todo también la comida, las canciones. Digo, mis abuelas me cantaban, las canciones de cuna que me cantaban, las canciones infantiles eran todas en japonés, y esas son las cosas que te quedan grabadas en la memoria para siempre, que no las olvidas más. Entonces, yo diría que había como un hilo, ¿no? Una vez escribí un texto sobre un kimono que mi abuela trajo de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba hecho de seda, y la seda, viste que es un hilo muy, muy fino, muy finito, que hacen las orugas. Bueno, es un proceso larguísimo, natural y muy trabajoso, pero es un hilo casi invisible, pero fuerte, ¿no? Como que no se destruye. Y yo decía, hay algo para mí que me ata a la cultura japonesa de esa forma, ¿no? De una forma muy fuerte, pero también muy sutil. De pequeños mensajes, de pequeños momentos familiares que después fuiste hilando, sí, y fuiste conectando. Exacto. Y también ya en la adultez. Más de adulta, sí. Y por eso también el libro, El viento entre los pinos, es una reflexión acerca de todo eso, ¿no? De cómo yo tenía muy adentro mío muchas cuestiones vinculadas a la cultura japonesa y al té, pero bueno, se fueron despertando de a poco otra vez y van cobrando sentido. Bueno, cuando realmente decís, está bien, me voy a hacer cargo de esto, me interesa, me gusta, lo elijo. Sí. Hay una cita, una frase que mencionás que estaba en un calendario que tenía tu abuela sí, en su casa, que es: un camino de 1000 millas comienza con un solo paso. Sí. Ese paso que diste, ¿cómo fue? Porque estamos hablando de un momento clave en el que vos decidís adquirir el conocimiento, empezar a empaparte con la ceremonia del té, con el chado, con el camino del té. Sí, en particular esa frase, bueno, estaba en un calendario que, viste que
los japoneses son muy amantes de los calendarios y los Sí, tienen de hay- distintos formatos, de distintas maneras. Hay una afición por los calendarios, Exacto. por los calendarios, los relojes, Sí. por ciertos objetos cotidianos que siempre lo vas a ver presente en cualquier obra, en una película, en una serie. Es Tal como que cual. son elementos que no pueden faltar en ese escenario. Exacto. Bueno, no es menor decirlo, ¿no? Pero en la casa de mi abuela había muchos calendarios, pero uno que estaba en la cocina tenía esta frase atribuida a Lao Tse. Y en realidad esta frase venía a colación del primer viaje que hice a Japón, que fue con ella y con mi tía. Y para mí fue eso. Ese viaje para mí fue un viaje de ida para siempre. Fue mi conexión, mi primera conexión con Japón directa, ¿no? ¿Fue tu primer viaje a Japón? Sí. Y es- fue acompañado con tu familia. con ellas dos, entiendo. sí, que fue un viaje muy fundacional en mi vida. ¿Cómo surgió la idea de ese viaje? ¿Cómo- Bueno, fue casi una casualidad, pero mi tía y mi abuela estaban planeando ese viaje. Mi tía tampoco había viajado nunca a Japón y iba a ser la primera vez que iba a viajar. Y mi abuela había, bueno, vuelto en ocasiones a Japón, pero era la primera vez que iba a viajar con su hija menor, ¿no? Con mi mamá ya había viajado un Tres par de años mujeres, antes. Nikkei, Sí. yendo a Japón y en Sí. 2 de las 3 Sí. por primera vez. Sí, y 3 generaciones, bueno, las 3 mujeres también, bueno, algo muy lindo, ¿no? Porque yo también tenía un vínculo muy fuerte con ellas dos. El libro está dedicado a ellas, de hecho, que fallecieron después de que yo publiqué el libro, pero están ahí, están como muy presentes en mi vida y en esta historia. Entonces, para mí ese fue exactamente, parece una metáfora, pero no, es así tal cual, es literal. Ese primer paso que yo di, ese primer contacto con Japón, fue el inicio de un largo viaje que continúa el día de hoy, que es ese vínculo para mí con Japón. Y creo que practicar la ceremonia del té, fomentarla, seguir estudiándola y enseñarla, es para mí estar en contacto con un legado, pero también con mis raíces japonesas de alguna forma, ¿no? Y creo que mi abuela lo entendía así también y yo de a poco me fui apropiando también de esa idea. ¿Tu abuela tenía interés de inculcarte con la ceremonia del té, con introducirte, decir, bueno, Totalmente. continuar con el legado? Voy a hacer un paréntesis y voy a contar quién es mi abuela. Mi abuela se llamaba Emiko Arimizu, era maestra de ceremonia de té y estaba al frente de la escuela Urasenke, Argentina, ¿no? Porque la escuela Urasenke, la sede central está en Kioto, donde ella estudió y luego posteriormente fui a estudiar yo, pero realmente, bueno, ella se formó acá en Buenos Aires con distintos maestros que iban y venían, después ella viajó a Japón a estudiar y sí, yo creo que tenía todas las fichas puestas en que yo siguiera ese camino, pero algo muy lindo, que eso también lo cuento en el libro, es que ella de alguna forma me dejó elegir, ¿no? Viste que en Japón las tradiciones se heredan sin cuestionar. Sí. Y bueno, Y también es un mandato que no se discute o simplemente es lo que se debe hacer. exacto, que es algo que yo ahí veo una diferencia cultural muy grande entre Argentina y Japón, por ejemplo, ¿no? Que quizás nosotros tenemos muchas más libertades de las que creemos a veces, porque realmente que tu familia elija por vos tu profesión, tu destino, tu carrera, me parece que es algo muy fuerte, ¿no? En cambio acá me parece que, bueno, en algunos casos, no en todos, ¿no? Existe cierta libertad y recuerdo una amiga que me dijo, tu abuela fue una gran jugadora porque te inculcó todo esto, pero al no obligarte, no te puso en esa encrucijada de tener que elegir, ¿no? Fue casi como una tarea de seducción, Sí, de sí, poder sí, sí. mostrarte el mundo. Sí, un trabajito de hormiga, diríamos, ¿no? Y yo en un momento también sentí... Algo vio del tuyo Bueno, como para poder elaborar ese camino y esa estrategia. sí, lo que quisiera compartir con los oyentes de todos modos es que en un momento yo me di cuenta que la ceremonia del té era algo que realmente tenía que ver mucho conmigo. ¿Por qué? Porque cuando uno dice ceremonia de té, bueno, camino del té o la práctica del té, la disciplina del té, piensa que se trata, así a simple vista, solamente de preparar y servir un té, pero realmente hay que generar un ambiente y eso se hace a través de un aroma que es un incienso, hay que vestir kimono, se sirve una comida ligera que se llama kaiseki, hay una caligrafía en la sala, se prepara un arreglo floral simple,
todo el ambiente está predispuesto de una forma, muy vinculada al vacío, es decir, es un ambiente despojado de cosas justamente para que uno pueda lograr un estado de concentración. Y cada puerta que yo abría vinculada al camino del té, me daba cuenta que me interpelaba de alguna forma. Hay mucho vínculo también entre la práctica del té y la poesía. Yo soy licenciada en letras, digo, me encanta escribir, por eso escribí también el libro, me gusta mucho leer y escribir. Y es un estado de sensibilidad constante, hacer una práctica de ceremonia de té o participar de una ceremonia de té, y tiene un costado muy poético también. Entonces, toda esa sensibilidad, ese vínculo también con las estaciones, me interpelaba constantemente. Entonces, lo que para mí en un principio significaba la ceremonia del té era algo muy chiquitito, era algo muy personal, también vinculado a esta historia familiar, pero cuando se me empezaron a abrir las grandes compuertas de lo que es la ceremonia del té, también por influencia de un maestro que quiero mucho que se llama Maruoka Sensei, que es un maestro de México que nos visita 2 veces al año, también compartiendo con mis colegas y mis compañeros de té que me fueron abriendo también otras aristas. Creo que en esa conjunción yo empecé a darme cuenta muy de a poco que todo lo que envolvía la ceremonia del té tenía que ver mucho conmigo, y ahí fue que dije, lo elijo. Ese es el camino. Sí. Y cuando dijiste ese es el camino, todo lo que me vas comentando, las observaciones que haces sobre lo poético, la estética, de cierta forma está ligado también con tu carrera como licenciada en letras, Sí. con el periodismo. Sí. Pero bueno, vos ya tenías hasta ese momento un camino establecido, recorrido sobre Sí. sobre una base que estableciste sobre esa experiencia, Sí. y encarar esta nueva etapa, del té, implicaba hacer un salto. Creo que era Sí. creo que hay muchas instancias hay una instancia en la vida de las personas en las que uno tiene que tomar una dirección. Es como Sí. que el camino se bifurca y Sí. uno tiene que ir o por un lado o por el otro. Sí. ¿Cómo fue ese momento de la decisión? Sí, yo creo que, viste, la vida te presenta oportunidades y vos podés tomarlas o dejarlas pasar, ¿no? Y en ese momento, bueno, ¿Cómo era ese tu momento, en sí, ¿Cómo era tu era un vida? momento, bueno, de una zona de confort muy establecida, digo, yo ya estaba recibida, que para mí era muy importante, ¿no? Había así en mi caso un mandato familiar muy fuerte desde muy chiquita, que tenía que ver con tener un título universitario, ¿no? Como que eso en mi casa siempre fue, algo que tampoco se cuestionaba, digamos, y También lo viví de esa forma, por lo menos. Esa es la historia de las familias Nikkei, que Sí, es el creo que sí. sacrificio de las primeras generaciones para Sí. que las futuras tengan otro porvenir, otro Tal futuro. cual. En el caso de mis padres, ellos sí eran universitarios, también fueron a colegios nacionales, digo, tenían una educación muy firme y bueno, muy arraigada a sus vocaciones, ¿no? Mi papá era arquitecto, mi mamá es contadora, entonces, sí, una vida de mucha estabilidad, digamos, pero el mandato era, bueno, que los hijos, ¿no? Mi hermano y yo, que tuviéramos un título universitario, y bueno, entonces para mí era muy importante recibirme. También, bueno, con mucho esfuerzo también y con ayuda de mi familia pude tener mi primera casa. Recientemente también había iniciado una relación con otro periodista que también conoces, que es Javier Sinay. Y, ¿viste cuando decís, bueno, tenía un trabajo estable en un organismo nacional que se llama CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares? Es un trabajo que yo amaba porque también en ese trabajo confluían mis pasiones, que son la literatura, los libros, las bibliotecas, digo. Tenía mucha conexión con el recorrido Sí. profesional que venía llevando. Sí, era muy académico, coherente, sí. era muy coherente con lo Cerraba que por yo... todos lados, digamos. Exacto, ¿no? Hasta que en un momento la vida te pone, ¿no? Como en ese abismo de tener que decir, me quedo o salto, ¿no? Algo así sería, así es como yo lo sentía. Y la verdad es que, bueno, la decisión que tuve que tomar fue justamente que surgió la posibilidad, yo apliqué una beca para ir a estudiar a Japón durante un año a la Escuela Urasenke en Kioto,
Pero bueno, era un año en Japón, digo, son 12 horas de diferencia horaria, es un país que queda muy lejos, digo, no era... Recuerdo que hemos tenido un encuentro en Kioto Exacto, en sí, 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 sí. 2018. Sí. Yo había estado en el 2017, Ujú. volví en el 2018 y tengo que decirlo, vos sos mi senpai, Sí. fuimos parte de la misma beca, Sí. somos ex becarios Gainu Shop, que Sí. es el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, que ese fue tu segundo viaje. Ese fue mi segundo viaje y curiosamente con esa beca también una de las visitas, digo, la beca se dividía un poquito en dos, ¿no? Había una parte muy cultural y una parte más diplomática, Sí. y la parte cultural consistía en visitar distintos, espacios en donde se mostrara alguna actividad cultural japonesa, y curiosamente nos llevaron a visitar Urasenke en Tokio. Mirá vos. Entonces, O sea, fue una señal. Una señal, porque Una habías señal. estado en 2000, antes en Sí, 2015. 2015 había con, estado... con tu abuela y tu tía. Exacto. 2016 16. tuviste esta beca. Sí, en el y además 2017. el programa coincidió con Exacto. uno de tus intereses. Sí, sí, sí. Con ese interés que estaba latente. No, por eso digo, como que hubo un montón de señales en el camino que me iban marcando, bueno, es por acá. Pero bueno, esa fue la decisión que tuve que tomar, y realmente yo sentía que tenía que hacerlo. Sentía que tenía que hacerlo. Si tenías que aplicar para la escuela Urasenke, Sí. tenías que tomarte un año. Tomarme un año, que significaba renunciar a mi trabajo porque no podía tomarme una licencia, bueno, dejar mi casa durante un año, dejar a mi pareja, dejar a mi familia. Después, curiosamente, Javier se las arregló para visitarme, escribí un libro que se llama Camino al Este, digo, Sí. todo se resolvió de manera muy feliz, por suerte, yo pude ir a estudiar allá. Y fue una de las experiencias más increíbles que tuve en la vida, fue un regalo de la vida, creo que también. Y fue muy lindo también, Nietzsche Gakuin le hizo un homenaje a mi abuela hace unos años, cuando todavía vivía, y una de las preguntas que le hicieron en una entrevista fue cuál fue su momento más feliz, ¿no? Bueno, después de una larga trayectoria, qué cosas le habían dado satisfacción y demás, y lo que ella dijo fue: lo más feliz que me pasó fue que mi nieta pudo ir a estudiar a Urasenke, ¿no? Así que ahí No, sí, confirmé como, bueno, no sé, como que realmente para mí era importante, pero para ella también, y nunca me lo había dicho en persona. Es un tema también porque Sí, ¿no? uno Ponerle tiene mucha- palabras a las cosas, Total. ¿no? Realmente. Y además al recorrido que tuvieron juntas y al punto de partida, porque en verdad no es que uno llega, sino es que uno empieza a desarrollar un camino conjunto. Totalmente. Así que bueno, fue muy emocionante saber que para ella había sido tan importante. Para mí fue también como el inicio de una vida nueva, ¿no? Haber hecho ese viaje y haber tenido la oportunidad de estudiar allá. Por eso cuando regresé a Buenos Aires, bueno, no tenía trabajo principalmente. Claro, Era empezar de cero sí. de verdad. Y bueno, empecé a acompañarla mucho a mi abuela dando clases, asistiendo a las clases, y empezando también a proponer una serie de actividades de difusión de la ceremonia del té en Argentina. Bueno, principalmente en Buenos Aires, pero realmente de a poquito, bueno, publiqué el libro también al regresar, para mí era muy importante. Son dos libros, porque Sí. sos autora del libro El viento entre los pinos, Sí. que es el primero, Sí. y después tenés el ensayo que es La voz del incienso. Sí, Que son como sí, dos, sí. el incienso es otro elemento Sí, tal central cual. dentro de Tal la cual. ceremonia del té. Y, Sí. y bueno, te abocaste en este tiempo a la escritura. ¿Cómo fue escribir el libro? Siempre es algo que me da mucha Sí. curiosidad, porque uno siempre tiene como la idea estereotipada de, bueno, se sientan van a una cabaña o se ponen en un bosque o escriben a medianoche. Sí. Y yo sé que, de hecho en el libro lo mencionás, son como pequeños fragmentos que ibas tomando, como un pequeño diario que tampoco podías completar mucho mientras estabas Sí. en Kioto, en la escuela Urasenke, con las prácticas, las clases. Sí. Y el libro después se termina plasmando de otra forma Sí. en base a esas notas. ¿Cómo fue el proceso de El viento entre los pinos, en la Bueno, escritura del libro? En la escritura, sí.
o sea, yo siempre supe que iba a escribir un libro en algún momento de mi vida, pero nunca tenía el tema en concreto. Y bueno, en un momento el tema fue muy evidente, ¿no? Cuando surge la oportunidad de viajar allá a Japón, yo dije, voy a escribir sobre eso. Porque entendí que iba a ser una experiencia transformadora, ¿no? Y que también, si bien la vida en la escuela era muy exigente, yo también estaba sola allá, ¿no? Tenía mis compañeros, mis amigos, todo, pero los que hice allá, quiero decir, pero realmente había momentos de soledad y de mucha reflexión. Y entonces empecé a llevar un diario tomando nota de todo, porque realmente pasaban muchas cosas durante el día, aprendíamos muchas cosas, visitábamos muchos lugares. Entonces fue demasiada información para dejarla sí, a merced de la memoria. Tal cual. Y era un año, entonces mucho tiempo. Entonces, siempre que pude fui llevando adelante ese diario. Y cuando volví de nuevo a Buenos Aires, lo retomé. Dije, bueno, a ver, voy a ordenar un poco esto. Empecé a darle un poco de forma. Y realmente, bueno, también en ese momento yo empecé a hacer un taller de escritura con Federico Falco, que es un escritor muy conocido y muy buen tallerista también. Y me propuse, bueno, ir escribiendo pequeñas escenas y trabajar un poco eso que inicialmente había sido un diario, hasta que me llega la propuesta de Fiordo, de la editorial, que yo siempre digo, yo soy de las personas que necesita, ¿viste? Una fecha de entrega, una propuesta concreta. Uno es hijo de rigor, sí, siendo periodista, con los deadlines, tal cual. Entrega. Bueno, y eso me ordenó bastante. Y también tener editores te ayuda como a encontrarle un norte a la cuestión de alguna forma. La escritura es una tarea muy solitaria. Sí. Y uno necesita tener como una guía, un acompañante en ese proceso como para validar, aunque sea, y tener una conversación sobre ese prototexto, sobre eso que está tomando forma. Exactamente. Bueno, y lo que pasó fue que eso me ordenó, ¿viste? La fecha de entrega y demás. Después fui armando, dije, bueno, ¿cómo contar, ¿no? La ceremonia del té siendo algo tan grande, ¿no? ¿Por dónde empezar? O como dije, bueno, voy a armar pequeños capítulos en donde cada capítulo tenga algún aspecto vinculado a la ceremonia del té. Por supuesto, no están cubiertos todos los aspectos. Por eso, por ejemplo, el incienso, que es algo que me interesa muchísimo. No solo el incienso, sino los aromas, los estímulos olfativos. Digo, creo que el olfato es uno de los sentidos que tenemos más relegados y es uno de los más importantes, ¿no? Pero bueno, por eso después escribí ese pequeño ensayo. Pero bueno, la idea era que a través de cada uno de los capítulos los lectores pudieran ingresar de alguna forma, ¿no? Tener alguna información acerca de la ceremonia del té que ampliara esta idea inicial que te decía antes, de que solamente se trata de tomar o compartir un cuenco de té. Es mucho más que todo eso. Entonces, mi idea era, sí, difundir la práctica y poder en profundidad contar un poco más de qué se trata. Y una de las cosas que me dijeron mis editores es, nos interesa que esté contado en primera persona y que sea tu proceso de aprendizaje, ¿no? Y era muy puntual, era justamente, estabas en ese proceso. Estaba en eso y realmente todo ese año que yo estuve allá y las cosas y también fue un año en el que pude tomar distancia de mi propia vida en Buenos Aires, ¿no? Y qué había hecho. No es muy sencillo. Que no es muy sencillo y que no más todo el allá mundo. del tema de la distancia y de la decisión tomada sobre el proyecto, de ir a Kioto, ir a la otra punta del mundo. Sí. A iniciar un aprendizaje nuevo, pero a su vez también es abstraerse de la realidad que uno viene llevando hasta ese momento. Tal cual. Yo lo que siempre digo es que fue como una burbuja temporal y geográfica. Se detuvo el tiempo ahí. Sí. Entonces, bueno, eso es muy ideal para escribir, ¿no? Como tener distancia de una rutina, o tenía otra rutina diferente, pero justamente era la rutina que me daba material de escritura. Entonces, digo, se dieron como condiciones muy ideales para que yo tuviera esa materia prima sobre la que escribir, que después, bueno, sí, al regresar a Buenos Aires la fui trabajando, la fui puliendo y, bueno, terminó desembocando en este libro que bueno, ya va por su 4ª edición. Estuvo moviendo mucho, o sea, lo estuve moviendo mucho yo también, casi algún viaje. Sí.
Sí. El ejemplar que estaba teniendo era la tercera, que es el ejemplar que está en la biblioteca Akishino, que es la biblioteca del Instituto Terciario, del Instituto Secundario y Terciario de Nichigakuin, la escuela japonesa. Sí, donde también doy clases, así que sí, realmente es un libro que quiero mucho y que bueno, que donde traté de transmitir también es ese aprendizaje, esa sensibilidad que tiene el té y esta cuestión para mí súper importante, que es que las cosas llevan tiempo, ¿no? Como vivimos en una época muy acelerada. De hecho, hay gente que lo lee y me dice, cuando me siento a leer el libro, siento que el tiempo se detiene, ¿no? Porque es como una voz que va narrando de una manera muy tranquila, procesos que son lentos, ¿no? Por ejemplo, eso, calentar agua para hervir un té, pero calentarla con carbones, ¿no? Sí, ya no como estamos decía hablando antes. de ese debate que tenemos de, bueno, ¿es la papa eléctrica o es la hornalla? No, acá estamos hablando de carbones. Claro, y un carbón claro. especial, no es un carbón especial que se corta, que uno mismo lo corta. Bueno, todo en el té es muy trabajoso, pero lo que nosotros pensaríamos como trabajoso justamente es parte del camino, ¿no? Es lo que te ayuda a preparar la mente para estar en un estado ideal para preparar el té. Entonces, justamente es eso. También me contaron, por ejemplo, quienes practican shodo, ¿no? Caligrafía japonesa, el momento de preparar la tinta, ¿no? Y de ir mojando con un poco de agua y girando la tinta. Es una tinta que es como una especie de pasta, ¿no? Que tenés que ir, que se va diluyendo, bueno, ese sonido, ¿no? Ese contacto con la piedra que hace que se vaya disolviendo en contacto con el agua, es lo que te prepara también mentalmente para poder hacer los trazos, ¿no? Y en el té es lo mismo, la limpieza del lugar. Hablas mucho de la iluminación, de la intuición, porque no decís, hay una parte del libro que menciona que hay una iluminación muy tenue que realza determinados aspectos de la ceremonia y que a su vez también a nivel sensitivo no te permite ver mucho. Exacto. Y que tenés que manejarte con cierta intuición sobre esos procesos. Así que eso en ese punto es un tema de muchas sensaciones y experiencias que cuesta mucho a veces plasmarlas, y lo pudiste avanzarlo y lograrlo en el libro. Sí, era un poco la idea, ¿no? Yo quería transmitir toda la sensorialidad que implica una ceremonia del té y justamente ahí, ¿no? También trabajar con la intuición es interesante, porque es otra de las cosas que descuidamos a veces y quizás eso, cuando tenés poca luz o no ves bien qué es lo que estás haciendo, tenés que confiar, ¿no? Es un poco la trayectoria de la vida, que uno no sabe muy bien. Exacto, por eso siempre digo, el té es una metáfora de la vida, en un punto. El camino del té es una metáfora de la vida. Estamos hablando mucho sobre todo el recorrido, las experiencias, pero ¿cuál es el origen del chado, de la ceremonia del té? Porque es algo que se inició hace miles de años atrás y que todavía hoy por hoy persiste, y estamos hablando de la ceremonia del té. ¿Cómo es su origen y cuál es el motivo por el cual persistió tantos siglos? Sí, bueno, la historia de la ceremonia del té es muy extensa, la voy a resumir así muy brevemente, pero el origen es chino. Tiene tanto el matcha, el té que bebemos en la ceremonia del té, que es un té verde en polvo, molido, proveniente de la Camellia sinensis, pero con un proceso de elaboración y de cultivo un poquito diferente a otros tipos de tés que podemos conocer. Todo eso viene de China, lo importan los monjes budistas que viajaban al continente chino, digamos, a traer tecnología, información, etcétera. Entonces, ya para el siglo XII hay cultivos de té en Japón, y la cultura del té, digamos, la cultura de la ceremonia del té japonesa llega a su máximo esplendor en el siglo XVI. No, me estoy ahí salteando varios siglos, pero como para... Es un hábito, una ceremonia, una tradición que viene de China y Japón la incorpora a su cultura. ¿Y en qué términos la incorpora? O sea, en la estructura
estructura social. Sí. ¿Cuál era la función de la ceremonia del té? Bueno, la función de la ceremonia del té fue cambiando a lo largo del tiempo. Por eso, cuando ingresa a Japón, principalmente circula solamente dentro de los templos y la función es utilizarla como bebida para la meditación, digamos, para lograr un estado meditativo, porque justamente el té lo que genera es como un estado de alerta, pero en calma. Hay algo ¿No? que mencionas en el libro que decís que es un estado de meditación en movimiento. Sí, exactamente. Cada gesto, cada movimiento está dentro de contenido, dentro de un estado de meditación. Sí, porque justamente, ¿por qué hablamos de meditación? Porque la idea, al estar dentro de una sala de té, en presencia de una ceremonia de té o oficiándola también, es vaciar la mente de pensamientos, ¿no? Como la idea es realmente disfrutar como el momento, en el momento en que están sucediendo las cosas, sin pensar ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, como estar ahí de cuerpo y mente presente, que es algo muy difícil de hacer. Y por eso está vinculado a un estado meditativo. Y lo que me mencionás es que está relacionado con las prácticas budistas, con lo religioso. Sí, en principio sí. Después se va secularizando la práctica, en un momento se populariza muchísimo y eso más o menos en el siglo XV se populariza la práctica y el consumo del té y bueno, empiezan a haber una serie de competencias que se llaman tocha, en donde circulan distintos tipos de té y tienen que ir apostando, ¿no? ¿Qué té se está bebiendo? Entonces ahí el Una té, cata, como hoy diríamos, una cata de vinos. una especie de cata en donde se apostaba, ¿no? Entonces, pero se apostaba realmente. Y era ya inmerso dentro de la sociedad, no era algo Sí. segmentado solamente para la cuestión religiosa o Exacto. budista, sino que era ya algo inmerso Sí. en la sociedad. Sí, bien popular Ujú. y una práctica, bueno, se dice que es una época de decadencia de la cultura del té. Y para el siglo XVI lo que empieza a pasar, que esa es la época de oro de la ceremonia japonesa del té, es que en la zona de Sakai, muy cerquita, es un puerto, ¿no? Muy cerca de Osaka, se empieza a desarrollar toda una clase nueva de mercaderes que bueno, que empiezan a tener mucho dinero, tiempo de ocio y en un momento también de guerra, ¿no? Entonces, el momento de tomar y compartir un té, primero que era tener elementos de té, estar formado en ceremonia de té, hablaba de una alta cultura, ¿no? Entonces Y de ahí una... estamos hablando de una segmentación, ya Sí, algo otra que vez. más apuntado a una clase. A una clase, sí, una clase social emergente que empieza a tener gustos particulares, consumos particulares. Podemos decir una burguesía tal vez, Sí. o un sector Sí, sí, más sí, sí. acomodado, Un sector acomodado con dinero y con intereses culturales. con poder económico. Con dentro, poder sí. económico. Y dentro de esa clase emergente, bueno, emerge también la figura de Sen Norikyu, que es este maestro de ceremonia de té célebre, del que se han hecho muchas películas. Lo mencionas mucho, lo citas mucho en el Sí, libro. lo cito mucho porque es un maestro muy conocido y bueno, gran parte del legado de lo que conocemos hoy como ceremonia de té tiene que ver con este maestro. Entonces, sí, y ahí de la mano de Rikyu también entra la política porque Rikyu pasa a ser la mano derecha de Toyotomi Hideyoshi, ¿no? Por ejemplo, una figura clave en el poder y en el establecimiento de, digamos, de cierto orden en Japón en una época de mucha puja política. Pero bueno, tenía Hideyoshi un temperamento también muy conocido, ¿no? Muy irascible. Bueno, y hay muchas teorías alrededor de esto, pero Hideyoshi termina ordenando el seppuku de Sen Norikyu, ¿no? Tenían diferencias políticas, Sí. económicas, incluso Más allá de estéticas. ser el asesor o la mano Exactamente. derecha, por decir una forma. Sí, sí, creo que por ser tan cercano, bueno, termina pasando esto también, ¿no? Y bueno, Rikyu termina cometiendo el suicidio ritual por orden de Hideyoshi y quizás, sí, 100 años después de este episodio, bueno, vuelve a haber una revalorización de Rikyu y de toda esta cultura del té estetizada, ¿no? Que tiene que ver, yo digo también como que es interesante cómo Japón puede tomar algo que viene de China, pero hacerlo a su manera, ¿no? Japonizar una práctica de Hay té. mucho de
de la cultura, del idioma, de Exacto. la gastronomía, de la Sí. cultura que Sí. tiene sus orígenes en China, pero que después se resignifican dentro de la cultura japonesa. Sí, yo creo que ellos, bueno, lo hacen de esa forma, ¿no? Como toman algo y lo japonizan. Y en el caso de la práctica del té, la japonización tuvo que ver justamente con incorporar, sí, digamos, algunos elementos como el bambú o cerámicas locales, ¿no? Empezar a desarrollar toda una estética vinculada a una cerámica japonesa con características específicas y también esta idea de ordenar los procedimientos para hacer el té y pensarlos de otra manera, ¿no? Simplificarlos de alguna forma, volverlos más simples. Bueno, todo eso fue, por supuesto que no lo hizo solo Rikyu, hay 2 maestros anteriores que también contribuyeron a todos estos cambios. Y a lo largo de la historia del té, bueno, en el centenario de la muerte de Rikyu se vuelve como a retomar su figura y la escuela Urasenke, por ejemplo, responde como a las enseñanzas y a la estética y a la manera en que Rikyu tenía, ¿no? De El hacer legado. el té. Exacto. Y ya volviendo en el tiempo, ya se nos pasó volando el tiempo de la conversación. Es increíble Sí, cuando yo no uno estaba va mirando llevándolo. tampoco, pero... Pero 2 preguntas te quería hacer como para Sí. ir cerrando, para ir finalizando la conversación, que podríamos hacerlo mucho más extensa, porque hay muchas preguntas para hacer, pero bueno, el tiempo es finito y uno tiene que elegir las preguntas. Hay una parte dentro del libro, ya sobre el final, en el que mencionas una crónica de Luis de Almeida, Sí. un mercader portugués. Un jesuita específicamente. Que Sí. eran justamente los que eran como los interlocutores dentro de los comerciantes portugueses, Sí. porque en esa época, bueno, en el siglo XVI, Sí. era un poco el gran intercambio comercial muy acotado en los puertos japoneses. Y hay algo que mencionas que decís que la ceremonia del té se percibe de la misma forma que hace 500 años, Sí. en base a esa crónica. Sí. Una crónica que accedes, que mencionas sobre una traducción del portugués que hizo Paula Hattori. Sí. Y eso me lleva a esta pregunta, es ¿cómo es que una ceremonia de tantos siglos de trayectoria se mantiene vigente al día de hoy y qué desafíos o similitudes tiene en esta época? Ya no seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo conflictos políticos, seguimos teniendo violencia, pero a su vez también hay tenemos mucha tecnología que nos distrae mucho. Sí. ¿Cómo es este nuevo mundo para una ceremonia y una tradición que viene de hace siglos? Qué linda pregunta. Es la clase de cosas que sobre las que pienso todo el tiempo, ¿no? Esta crónica en particular, bueno, Paula es amiga mía, la quiero mucho, y ella, bueno, hizo su tesis de doctorado basada, ¿no?, en las crónicas de los jesuitas, y bueno, me llegó a través de ella, ¿no?, esta carta traducida. Y claro, me llamó la atención, ¿no? Yo decía, esto podría ser un mail que escribe una persona que está allá en Japón y que me lo manda hoy, ¿no? Un texto de hace 500 años sonaba Sí. muy contemporáneo. Muy contemporáneo, ¿no? Porque ¿Qué te sonaba? era una descripción de lo que una persona ve cuando ve una ceremonia del té por primera vez. Eso también me impactó mucho, porque yo al estar tan en contacto con eso, dando clases, viendo a mis maestros, etcétera, ya perdés, ¿no? Esa visión, esa sorpresa de la primera vez. La mirada del principiante o del aprendiz. Sí, exacto. Entonces eso me impactó mucho, que fuera un texto tan lejano en el tiempo y al mismo tiempo tan lejano a mi propia expectativa de que es una ceremonia de té, porque para mí ya está un poco incorporada, entonces me impactó en esos aspectos. Y por otro lado, hay algo que me fascina en relación a las disciplinas japonesas, no solo la ceremonia del té, sino otras prácticas, y es que incluso la escritura, ¿no? ¿Viste? Cuando mi abuela me enseñaba a escribir kanjis, por ejemplo, los ideogramas, me decía, este es el orden en el que tienen que ir los trazos, no se puede cambiar. Claro. Y yo le decía, pero no, de Me chica. resulta más sencillo hacerlo Sí, de esta otra forma. Pero y si es lo mismo, le digo, mira, lo escribo y queda igual. Y ella me decía, no,
porque la persona que lo mira, el japonés que lo mira, se da cuenta qué trazo hiciste primero, por el pulso, por distintas cosas, por la presión. Bueno, entonces yo de chica me preguntaba por qué es tan importante, ¿no? La forma. Bueno, eso en Japón se llama kata también, ¿no? En las artes marciales. En la disciplina del te decimos el temae, ¿no? El temae es la coreografía, digo, voy a traer una palabra conocida por todos, que es coreografía, para hacer un te, que es una serie de pasos a seguir. Entonces esos pasos no se cambian nunca, es como una danza, ¿no? O aprender a bailar algún tipo de danza. La coreografía es así y no se modifica. Lo que cambian es el espíritu de época y las personas, ¿no? Pero hay una base que es siempre la misma. Entonces, en una tradición hay cosas que se mantienen inmutables y otras que sí cambian. Y por eso creo que la belleza quizás de ver alguien que está haciendo una ceremonia del té y ver cómo la comparte con otra persona radica en eso. Que hay algo estático, que es ese procedimiento que se sigue paso por paso, pero después la actitud, la energía, el espíritu de la persona que lo hace nunca va a ser el mismo. Incluso si yo misma hago la misma ceremonia con 2 semanas de diferencia, no voy a ser la misma persona tampoco. Entonces, no lo voy a hacer de la misma forma, ¿no? Sí. Mi impronta, y hay algo también muy lindo que puedo comparar también con la escritura, que es el estilo. Cada uno le imprime a la ceremonia del té un estilo muy particular. Entonces, eso es lo inmutable y lo mutable, que se combinan para dar algo único. Y sobre todo, pensando hoy, o sea, la práctica del té en el siglo XVI, cuando se estabiliza y se vuelve fuerte, era una época de mucha inestabilidad política, justamente, y servía para lograr un espacio de tranquilidad y de calma y de compartir con otras personas. Y yo creo que hoy en día estamos inmersos en guerras, o sea, cercanas, lejanas, pero una de las más grandes y más cotidianas es la distracción masiva que te genera el celular, que te generan las tecnologías, que te genera... a veces la gente incluso no puede comunicarse, ¿no? Les cuesta como encontrar palabras, expresar sus sentimientos, encontrar un momento incluso, ¿no? Para conversar. Entonces la práctica del té justamente es aquietar la mente y aquietar, como generar un paréntesis de espacio y de tiempo para generar un encuentro. Y yo creo que hoy en día es más necesario que nunca hacer eso. Y por eso le encuentro todo el tiempo cierta contemporaneidad, ¿no? Sí. Para ir cerrando un poco, ¿cómo comenzamos? Sí. Malena Higashi, 4ª generación de Nikkei, maestra de Chado. ¿Cuál es para vos el futuro Nikkei desde tu lugar de maestra en la ceremonia del té? ¿Cómo podría llegar a ser el ceremonia del té, el aprendizaje de un arte marcial, la caligrafía, el idioma, aquí en la Argentina? ¿Cómo ves vos ese futuro Nikkei? Bueno, qué preguntas, cómo estar ante un abismo también, ¿no? Porque es preguntarse acerca del futuro. Yo creo mucho en la educación. Me parece que ahí vos estás muy cerca en Nichiha Gakuin, con el instituto primario, secundario y ahora universitario, vos como profesora en el instituto terciario. Sí, exacto. Yo empecé dando clases en Nichiha en la secundaria, en primer año, pero justamente daba una materia que era cultura y geografía de Japón. Después, cuando abrió el proyecto del terciario, que dirige mi colega y mi amiga Paula Hoyos Hattori, me sumé también al equipo y yo estoy dando justamente una materia que se llama Literatura Japonesa Clásica. Y ahí están los orígenes, digamos, en los orígenes de la literatura también está toda la idiosincrasia japonesa, ¿no? Y este vínculo que yo te nombraba recién también entre la práctica del té y la poesía está muy presente. Bueno, a Rikyu le atribuyeron unos versos didácticos justamente vinculados a la práctica del té, que los estudiamos en la materia. Y también doy un taller que se llama Artes del Do, en donde la idea es que los alumnos puedan tener un acercamiento a varias de estas disciplinas japonesas entendidas como camino, ¿no?
Y justamente me parece que ahí, tanto en la enseñanza en el terciario como en las clases de Urasenke, de ceremonia de té, hay una metáfora muy linda para una caligrafía que hemos utilizado para celebrar varias ocasiones en Urasenke, que dice: una flor se abre en 5 pétalos, ¿no? Y es una imagen muy linda, pero metafóricamente, esto me lo explicó el maestro Maruoka de México, tiene la simbología de que por cada maestro hay 5 discípulos que aprenden la práctica del té. Y eso significa que siempre se va a ir expandiendo a lo largo del tiempo. Y me pareció bueno, una linda metáfora, ¿no? Para pensar la transmisión del conocimiento, el legado, y la perdurabilidad de todas estas cosas, más allá de las distancias, de las geografías y del paso del tiempo. Bueno, Malena Higashi, autora, escritora, periodista y maestra de Chado, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Guille, un placer. Estamos en contacto.